¿Qué tal? Es un gusto dar inicio a este análisis. Existe una fascinación enorme por comprender cómo toman forma las grandes corrientes de pensamiento que han moldeado al mundo, ¿cierto? El objetivo de este recorrido es explorar a fondo cómo el cristianismo primitivo no surgió simplemente de la nada, sino que fue evolucionando a través de un profundo sincretismo cultural. Vamos a dejar de lado esas teorías conspirativas que hablan de un simple plagio literal. Más bien, la historia nos revela un tejido súper complejo, donde se mezclan conceptos persas, egipcios, griegos y romanos. Y, basándonos en evidencia arqueológica y textual, podemos trazar el origen fascinante de todas estas creencias. Para estructurar bien esta investigación, este será nuestro mapa de ruta. Primero, el sincretismo y la evolución religiosa. Segundo, el dualismo persa y la filosofía griega. Tercero, el mitraísmo, viendo su arqueología y rituales. Cuarto, Isis y la iconografía mariana. Y quinto, cerraremos con un cuadro comparativo entre mitos y realidades. ¡Vamos a darle! Bien, pasemos a la primera parte. Sincretismo, evolución religiosa. Y para empezar, hay que plantearnos una gran pregunta. ¿Surgió el cristianismo en el vacío absoluto o es el resultado de una evolución cultural? Históricamente, siempre hay debates sobre los orígenes de las religiones. Pero ojo, porque la ciencia de las religiones comparadas rechaza por completo la idea de un plagio simplista. El mundo antiguo era una red inmensa de intercambio cultural. Las ideas no se copiaban y pegaban como en un documento de texto moderno. En realidad, se integraban de forma orgánica. Por eso necesitamos mirar esto con una perspectiva de integración histórica, no de una simple imitación. La herramienta fundamental para interpretar la evidencia arqueológica es justamente este concepto, el sincretismo. Hablamos del proceso mediante el cual las ideas religiosas, los mitos y los rituales evolucionan, se mezclan y se adaptan a su entorno cultural, en lugar de copiarse de forma directa. Cuando dos culturas interactúan, sus creencias se fusionan y se reinterpretan para crear algo totalmente nuevo que responda a las necesidades de su época. Entender el sincretismo es clave. Literalmente es la llave que nos permite decodificar los textos antiguos sin caer en fanatismos. Pasamos ahora a la sección 2, dualismo persa y filosofía griega. Para entender bien esta etapa, tenemos que observar el periodo del cautiverio en Babilonia. Antes de ese contacto con la cultura persa, la figura del Satán en el judaísmo no era para nada el enemigo absoluto de la creación. De hecho, funcionaba más bien como un fiscal celestial, alguien subordinado a Dios cuya tarea era probar a los mortales. Pero al entrar en contacto con el zoroastrismo, la cosa cambia, y entra en escena Angra Mainyu. Esta sí era una entidad de pura maldad, atrapada en una guerra cósmica total contra Ahura Mazda, el dios del bien. Este dualismo persa alteró permanentemente el panorama teológico y redefinió cómo las religiones posteriores concebirían el concepto del mal. Y el impacto persa no se detuvo ahí. Resulta que textos sagrados antiquísimos como el Avesta zoroástrico ya presentaban ideas escatológicas súper desarrolladas. Hablamos de conceptos como un juicio final, la división entre el cielo y el infierno y la resurrección de los muertos, cosas que existieron mucho antes de su adopción masiva en el judaísmo tardío y por consiguiente en el cristianismo. Y hay un dato histórico que es simplemente fascinante: la aparición de los Reyes Magos en el Evangelio de Mateo. Resulta que el término mago designaba específicamente a los sacerdotes del zoroastrismo, lo cual es un reconocimiento histórico clarísimo de esta conexión doctrinal en los textos fundacionales. Vamos a la sección 3, mitraísmo, arqueología y rituales. Ahora, viajando al corazón del Imperio Romano, es crucial enfocarnos en las pruebas físicas que dejaron los seguidores del culto a Mitra. Hay un mito popular enorme que dice que en Mitra nació de una virgen, haciendo un paralelo idéntico con Jesús. Pero cuidado porque la arqueología desmonta esta idea por completo. Al excavar los antiguos lugares de culto, conocidos como mitreos, los relieves nos muestran la petrogénesis, es decir, Mitra naciendo directamente de una roca. Y de hecho, no emerge como un bebé indefenso, sino como un joven adulto, ya empuñando una daga y usando su inconfundible gorro frigio. Pero donde sí encontramos paralelismos increíbles, respaldados por la ciencia, es en los rituales. En estos mismos mitreos se han desenterrado utensilios reales que prueban que celebraban un banquete ritual donde consumían pan y vino. Claro, el contexto era distinto. Representaba a Mitra compartiendo un banquete con el dios Sol después de sacrificar al toro primigenio, lo que se conoce como la tauroctonía. Y en cuanto al famoso 25 de diciembre, la verdad es que el cristianismo adoptó esta fecha, el Natalis Invicti, en el siglo IV. No fue porque Mitra imitara a Jesús, sino que fue una estrategia deliberada de la Iglesia para suplantar y asimilar las populares fiestas paganas del solsticio de invierno romano. Avanzamos a la sección 4, Isis e iconografía mariana.
Si dirigimos la mirada hacia el sur, al antiguo Egipto, nos topamos con un fenómeno de transición material que es verdaderamente asombroso y tiene que ver con el arquetipo de la figura materna. Históricamente, a la diosa egipcia Isis, venerada en lugares maravillosos como la isla de File, se le daban títulos como Estrella del Mar o Stella Maris y la Inmaculada. Y lo que pasó tras la prohibición del paganismo en el Imperio Romano es increíble. La transición visual fue inmediata. Muchas estatuillas físicas que mostraban a Isis sosteniendo al niño Horus no fueron destruidas, simplemente se conservaron y fueron rebautizadas como la Virgen María sosteniendo a Jesús, heredando así toda esa profunda devoción popular. Y esta integración visual vino acompañada de una asimilación teológica igual de profunda. El mito antiquísimo de Osiris, quien es asesinado y luego resucitado gracias al poder de Isis, estableció durante milenios un marco mental muy fuerte en la población. La idea de una deidad que sufre, muere y vence a la muerte no era para nada ajena, de hecho era un pilar de su cultura. Esto funcionó como el puente perfecto, facilitando muchísimo que las poblaciones locales egipcias comprendieran y aceptaran el mensaje sobre la resurrección de Cristo. Nos demuestra que las nuevas ideas echan raíces mucho más fuerte en un terreno que ya está culturalmente preparado. En paralelo, el mundo intelectual de la época demandaba un lenguaje mucho más sofisticado para explicar lo divino. Y aquí es donde el cristianismo primitivo integra magistralmente a la filosofía griega. El concepto del logos, que significa palabra, razón o principio ordenador del universo, ya había sido desarrollado siglos antes por filósofos como Heráclito y Platón. Más adelante, el autor del Evangelio de Juan toma este mismo término técnico griego en su famosísimo inicio. En el principio era el logos. Fue una herramienta filosófica sumamente precisa que se usó para definir la naturaleza de Jesús, conectando así el pensamiento judío con el mundo académico helenístico de una manera brillante. Llegamos a la sección 5, nuestro cuadro comparativo de mitos y realidades. Este es el punto culminante donde toda la evidencia cobra sentido. Al ver este cuadro, cada fila nos cuenta una historia fascinante de evolución. Por ejemplo, el bautismo tiene raíces innegables en los ritos de purificación judíos, conocidos como mikve, y en los cultos de Isis, para luego adaptarse como un rito de iniciación universal. La Eucaristía tomó inspiración de las comidas sagradas del mitraísmo y los cultos a Dioniso, transformándose en el sacrificio teológico único de Cristo. Pero presten atención a la tercera fila, la Trinidad. Agrupar deidades en tres, como la tríada de Osiris, Isis y Horus, era súper común en la antigüedad. Sin embargo, el cristianismo no hizo una copia literal, sino que aplicó un refinamiento intelectual enorme, utilizando la filosofía griega para explicar a un Dios de naturaleza unificada pero tripartita. Es un proceso de asimilación súper metódico. Para consolidar todo lo que hemos visto, hay una gran tesis respaldada por la evidencia documental, desde los textos de las pirámides hasta los manuscritos del Mar Muerto. El triunfo absoluto del cristianismo primitivo no se debió a que inventara una historia desde cero o totalmente aislada. Su verdadero éxito fue su capacidad extraordinaria para absorber los pilares de las culturas a su alrededor. Tomaron el juicio cósmico persa, la devoción maternal egipcia y las festividades solares romanas y lo reestructuraron todo de manera magistral. Le dieron una estructura teológica sólida y, sobre todo, un significado ético completamente nuevo y poderoso. Y para cerrar este análisis, la evidencia nos invita a reflexionar en algo que va mucho más allá de ruinas y fechas. Si como humanidad reciclamos y transformamos continuamente nuestras narrativas más sagradas a lo largo de los milenios, ¿qué revela eso sobre nosotros? Nos muestra que la búsqueda de significado, el anhelo por entender el bien y el mal, la vida y la muerte, es una inquietud verdaderamente universal. Es una cadena ininterrumpida de evolución cultural que llega hasta el día de hoy. Sin duda, una razón fantástica para seguir cuestionando y explorando nuestra increíble historia colectiva. Hasta la próxima.